compartiendo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a empezar con la definición, que sería la energía como capacidad para producir trabajo. Entonces, por ejemplo, entonces, decimos energía como capacidad para producir un trabajo mecánico. ¿Está? Entonces, estamos hablando siempre de la definición de trabajo que tenemos en física nosotros, o sea, lo que venimos hablando. Está, entonces, la energía como capacidad para producir un trabajo mecánico. Entonces, ¿viste cuando se dice que un chico tiene mucha energía, por ejemplo? Él tiene mucha energía. ¿Qué significa eso? Es muy activo. Claro, es muy activo, ¿viste? No se cansa. El chico chivea, está todo el tiempo en movimiento, hace cosas y no se cansa, porque tiene mucha energía. Entonces, produce, como se dice, movimiento, movimiento, se mueve, se mueve, se mueve, pero nunca se le agota la energía, digamos. Entonces, la energía vendría a ser como el combustible para producir un trabajo mecánico. La energía no es el trabajo mecánico en sí, sino la capacidad para producir un trabajo. Puede decirse que tener energía no es producir un trabajo, sino es el hecho de efectuar un trabajo, es la capacidad. Si vos podés tener mucha energía, pero si vos no realizás nada, no estás produciendo un trabajo. ¿Se entiende este punto? Sí, profe, sí. Bien, igual algo de esto ustedes ya vieron con el ingeniero Weber, así que solo un repaso rápido para arrancar con los ejercicios. Entonces, ¿qué tipos de energía ustedes vieron en la teoría? ¿O qué tipos vamos a ver ahora en física, no? Los que vimos de que hay es energía mecánica, cinética y Cinética, ¿cuál más? eh, mecánica. No, Potencial. potencial, sí, potencial gravitatoria. Gravitatoria. ¿Y qué otro más? Energía eléctrica también. No, en física mecánica nosotros vamos a estudiar solo tres tipos de energía, que son los tipos de Ah, bien. energía que vamos a estudiar acá. Hay otros tipos de energía, por ejemplo, eléctrica, química, lumínica, hay diferentes tipos, pero nosotros nos vamos a concentrar en los que son puramente mecánicos, ¿sí? O sea, porque eso es física 1, física mecánica, ¿sí? No interviene la parte eléctrica, ni química, ni nada de eso. ¿Está? ¿Cuál nos falta ahí? Potencial elástico. Potencial elástico, ¿sí? Claro. Entonces, potencial elástica. Cuando se dice en general energía mecánica, y esto es pregunta de examen o de final también, cuando se dice energía mecánica se habla de estas tres, ¿sí? O sea, esto, las tres constituyen la energía mecánica, ¿sí? O sea, la energía mecánica en todo caso sería la suma de las tres, ¿sí? O sea, generalmente cuando un sistema tiene una cierta energía, todo lo que es energía mecánica sería la suma de las tres. A veces el sistema puede tener solo energía cinética o solo potencial elástica, dependiendo del caso, o dos de las tres, o puede tener las tres energías en diferentes cantidades, pero siempre se dice, digamos, que la energía mecánica serían estas tres, digamos, y la suma de esas tres. Entonces, podemos decir que la energía mecánica, bueno, la energía mecánica total de un sistema, es igual a la energía cinética
que se simboliza como K mayúscula, ¿sí? La energía cinética se simboliza como K, que viene de kinetic en inglés. La energía potencial gravitatoria se simboliza como UG, de la gravedad, y la potencial elástica como UL. ¿Sí? Entonces, la energía mecánica total sería entonces la suma de las tres. ¿Sí? Por eso muchas veces, en los finales, para los que son regulares, se pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa si la energía mecánica se conserva, si la energía mecánica aumenta, disminuye? Entonces eso es muy importante identificar, digamos que la energía mecánica total de un sistema es la suma de las tres energías mecánicas que conocemos, digamos, que son la cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Hay alguna consulta en relación a esto? ¿Entiende, profe? Muy bien. Entonces, bien. Vemos, la persona que respondió estaba bien, cinética es un tipo de energía. Entonces, vamos a ver primero cada uno de los casos en particular, un breve repaso, porque esto ya lo vieron con Weber. La energía cinética es la energía asociada a la velocidad, ¿sí? O sea que en un cuerpo que tiene velocidad, ¿sí? Y tiene masa, lógicamente, porque un cuerpo que no tiene masa es un cuerpo que no existe. Entonces, sí o sí, está asociada principalmente a la velocidad. ¿Se acuerdan la fórmula de energía cinética? Yo no me acuerdo muy bien. ¿Alguien que se acuerde? ¿Lo vieron en la clase pasada esto? ¿Se acuerdan que la energía cinética tenía una fórmula que era 1/2 de la masa por ahí respondieron, 1/2 de la masa por la velocidad cuadrada. G cuadrado, no, es velocidad cuadrada, ¿sí? Es V cuadrado, ¿sí? Y ahí vamos a... Estaba bien, sí, solo que seguro se confundió el símbolo nomás. Entonces, es 1/2 de la masa por la velocidad cuadrada. ¿Qué me pueden decir de esta energía, por ejemplo? Fácil. Es una interpretación fácil. $0,5 metros. Que cuanto mayor masa, mayor va a ser la energía. Exactamente. Y principalmente, fíjense cuál es el término que está al cuadrado. La velocidad también, cuanto más rápido vaya, muchísimo más va a aumentar. Claro, inclusive con la velocidad aumenta más, ¿viste? O sea, por ejemplo, yo tengo un auto de 1 tonelada yendo a 50 kilómetros por hora, ¿sí? Si duplico la masa, por ejemplo, tendría un auto de 2 toneladas yendo a 50 kilómetros por hora, ¿sí? Ahora, si duplico la velocidad, tendría un auto de vuelta a 1 tonelada yendo a 100 kilómetros por hora. La incidencia de la velocidad es superior, porque fíjense que está al cuadrado. Entonces, ustedes van a observar que al aumentar la velocidad, aumenta más la energía, ¿sí? Aumenta más la energía que si aumentamos en la misma proporción la masa. Y esto debido a que la velocidad está al cuadrado. Eso es muy importante. O sea, la velocidad tiene una incidencia mayor. Y
si no hay velocidad, ¿qué ocurre? Si el cuerpo está quieto. No hay energía cinética. Exactamente, no hay energía cinética. O sea, que la energía cinética es una energía pura y exclusivamente asociada a la velocidad. El cuerpo puede tener un montón de energía de otros tipos, pero si el cuerpo está quieto, no va a tener energía cinética. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos entonces con la otra energía que ustedes vieron, que es la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria, ¿a qué está asociado? ¿Sí? A la gravedad. Sí, a la gravedad y a qué más. ¿Tiene que ver con qué? No sabe lo que quiere. Tiene que ver con el peso, ¿sí? El peso de un cuerpo, que sería W, peso, y con la altura, que es H sobre un nivel de referencia. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula de la energía potencial gravitatoria? De la teoría. Sí. La fórmula es esa. M por G por H. ¿Y M por G qué es? ¿Qué simboliza M por G? Masa por la gravedad. Pero ¿y eso qué es? Masa por gravedad. El ¿Qué es? peso. El peso, exactamente. Es el peso, entonces. Esto es lo mismo decir que es el peso por la altura. Ahora, tengan en cuenta, que esa altura es sobre un nivel de referencia. Entonces, por ejemplo, siempre, y eso lo vamos a explicar más adelante, ustedes van a tener un sistema de ejes para resolver estos ejercicios, que va a ser el sistema de ejes X e Y, ¿cierto? Entonces, la altura se considera la dimensión en Y. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, un eje X, un eje Y, siempre se considera la altura del cuerpo, vamos a decir que este es el cuerpo, desde su centro de masa hasta la base, ¿no es cierto? Esto sería la altura. ¿Se entiende esto? Sí, profe. O sea que nosotros ¿cómo se dice? Para los ejercicios siempre tenemos que considerar un nivel de referencia, que el nivel de referencia lo damos nosotros. Esa es una consideración importante, le vamos a anotar aquí abajo. El nivel de referencia o nivel 0, vamos a poner entre comillas, nivel 0, lo definimos al resolver la situación planteada. Entonces, generalmente, o sea, siempre utilizar un mismo sistema de referencia ¿ya? Para cada balance. O sea, si voy a hacer un balance energético, que más adelante lo vamos a estudiar, cómo hacerlo, tenemos que usar un mismo sistema de referencia. Es decir, puede haber, por ejemplo, otro sistema de referencia, vamos a decir, que sea así. Otro sistema distinto.
que este le vamos a llamar X'. A este le vamos a llamar, por ejemplo, X segunda, y al otro eje Y segunda. Entonces, yo tendría una nueva altura, por ejemplo, que sería esta, H segunda, con respecto al nuevo sistema de referencia, ¿sí? Pero si yo voy a hacer un balance, yo tengo que siempre mantener un mismo sistema de referencia. Si no puedo cambiar todo el tiempo el sistema de referencia dentro de un mismo balance porque no van a tener coherencia nuestros datos, ¿sí? Nuestros valores. Entonces, para cada balance utilizo un mismo nivel de referencia. No quiere decir que siempre tenga que usar un mismo nivel de referencia para todo, no. Voy a ir usando el sistema de referencia más conveniente para el ejercicio que me toque. Pero en un balance particular tengo que usar siempre un sistema de referencia y referir todos los valores de altura a ese sistema. ¿Se entendió un poquito esta parte de energía potencial gravitatoria? Sí, profe. Bueno. Le pregunto ahora, la energía cinética, que era la que vimos antes, energía de velocidad, ¿depende de la altura o depende del sistema de referencia? En altura no. Altura no. Entonces, el cuerpo puede estar, por ejemplo, a ras del suelo moviéndose, ¿sí?, con una cierta velocidad, o puede estar a una cierta altura moviéndose con una velocidad. Entonces, en términos de energía cinética, ¿sí?, que es la energía que simboliza con la letra K, nosotros vamos a tener la misma energía cinética siempre y cuando tenga la misma velocidad, ¿sí? La velocidad cambia, ¿sí? Ahí va a cambiar la energía cinética. Pero la energía cinética no es algo que dependa del sistema de referencia, es decir, depende de la velocidad, y la velocidad no depende del sistema de referencia, ¿sí? ¿Está claro este punto? Sí, profe. Entonces, podemos pasar al último tipo de energía, que es la energía potencial elástica. Sí. Bien, entonces, vamos a ver un poquito la energía potencial elástica, que se simboliza como UL, ¿sí? La energía potencial elástica es la energía almacenada en los elementos elásticos, más conocidos por nosotros como resortes, ¿sí? ¿Saben lo que son los resortes ustedes? ¿O han visto alguna vez? Como como el de las motos, profe. Eso, exactamente. Vamos a ver. Spring. Vamos a ver si vemos algunos casos. Guarda que... no, vamos a poner resorte, ¿no? Guarda que no es solo esto resorte, ¿eh? Hay muchísimos tipos de resorte que no son el alambrecito enrollado, ¿sí? Este es el más común, ¿sí? Que a veces viene así, como un alambre enrollado así. Después a veces viene así, digamos, el alambre está enrollado y tiene como dos ojales, digamos, dos puntas. Tiene diferentes formas. Estos son los más comunes. Estos son los de las motos que vos decís, que se utilizan para los amortiguadores también de las motos. Y, ¿cómo se dice? Pero existen muchos otros tipos de resortes en general. Cualquier sistema mecánico que tenga propiedades elásticas, es decir, que si se deforma, pero luego vuelve a su posición original, por ejemplo, un edificio o la estructura de una casa, un montón de cosas, puede considerarse como un resorte, ¿sí? Generalmente nosotros
asociamos resorte a esto que estamos viendo en la pantalla, pero no es siempre así. A veces una viga de hierro, por ejemplo, en ciertas condiciones puede comportarse también como un resorte. O sea que una madera también, una estructura de madera o una tabla o un tirante o un revestimiento, cualquier cosa que tenga propiedades elásticas puede comportarse como un resorte, ¿sí? Entonces no es que solo estos son los resortes, existen muchos otros tipos y nosotros vamos generalmente en física a manejarnos con, ¿cómo se dice? Esquemas sencillos para visualizar esto, pero ustedes, digamos, tienen que saber que existen otros tipos también, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo de resorte, ¿sí? O cómo funciona, ¿sí? Entonces lo vamos a ver en el AutoCAD. Vamos aquí. Entonces, el resorte básicamente es una configuración ¿qué es lo que hace en general el resorte? ¿O qué percepción tienen ustedes del comportamiento que tiene, digamos? Que por más que les tire, vuelve al lugar de nuevo. Con más fuerza. Exacto. Bueno, dentro de su régimen que se llama régimen elástico, ¿sí? Para ustedes se conoce como régimen elástico el régimen en el cual un cuerpo se deforma pero vuelve a la posición en la que estaba, ¿sí? Es decir, por ejemplo, a ver, ustedes tienen una moto o ¿cómo se dice? ¿Habrán visto alguna vez algún auto, algún elemento de su casa, lavarropa, heladera, lo que sea? Tiene como todas las tapas o los recubrimientos son como de una cierta chapa, ¿no es cierto? A veces es plástico, a veces es fibra, a veces es de chapa. ¿Qué pasa si ustedes aprietan la chapa, si la aprietan? ¿Qué va a ocurrir? ¿Queda como está o se hunde un poco? Y depende del material, se hunde. Depende del material, se hunde, exactamente. En la mayoría de los casos siempre un poco se hunde, un poco más, un poco menos, dependiendo del material. ¿Qué pasa cuando ustedes retiran la fuerza que están ejerciendo? ¿Qué pasa con el material? Y si es una tapa de aluminio y le haces mucha fuerza, no vuelve a su estado normal. A lo que voy. Vamos a decir que la fuerza no es mucha, la fuerza es razonable. Vuelve como Generas estaba. una deformación y ¿qué pasa cuando retiras la fuerza? Quedaría como estaba antes de aplicarle la fuerza. Queda como antes. Entonces, el régimen elástico, ¿sí? Por eso se llama elemento elástico. Régimen elástico es cuando vuelve a su condición original. Es decir, yo aplico una fuerza, el elemento se deforma, pero luego cuando retiro la fuerza, el elemento vuelve a su posición original o a su condición original, que es, eso se llama régimen elástico. Y después existe otro régimen que se llama el régimen plástico. Si el régimen plástico es el que nos contaba el compañero Kevin, que ya existen deformaciones permanentes, ¿sí? O sea, el régimen plástico es aquel en el cual existen deformaciones permanentes en el material. Es decir, que el material cedió, pero fue tanta la fuerza que venció la condición elástica y ya como que sobrecargó tanto al material que lo deformó de forma permanente. Y eso habrán visto, le habrá pasado alguna vez que ustedes, por ejemplo, apretaron algo o cayeron contra algo o se golpeó algo y fue tanta la fuerza que se hundió y no volvió a salir. ¿Qué quiere decir? Que se deformó de forma permanente, ya no tiene la misma forma que tenía antes. ¿Se entiende entonces qué es régimen elástico y régimen plástico para un material cualquiera? Sí, profe. Sí, profe.
Bien. Entonces, en resorte nos vamos a manejar, y para los efectos de la energía, en el régimen elástico. ¿Qué quiere decir? Que siempre vuelve a la posición. Entonces, ahora vamos a hacer vamos a ver cuál es el análisis de la fuerza y cuál es el análisis de la energía dentro del resorte. Es decir, yo tengo el resorte acá. El resorte siempre tiene una condición, ¿sí? O sea, tiene una condición que se llama la condición de reposo, ¿sí? O la condición estática. El resorte tiene una condición de equilibrio. La condición de equilibrio sería que está flojo, o sea, el resorte está quieto, no hay nada que lo actúe. Sería, por ejemplo, como el resorte de la moto, ¿sí? Cuando nadie se sube encima de la moto. Es decir, la moto está piola ahí estacionada, el resorte está estirado, digamos, ¿sí? Está quieto. No hay ninguna solicitación sobre el resorte. En el caso de otro elemento, por ejemplo, cualquier elemento que pueda sufrir una cierta deformación, sería la condición sin someterlo a fuerzas o a pesos. Entonces, esa condición se conoce como condición de equilibrio. En esa condición el resorte tiene una determinada longitud, ¿sí? Entonces, esa longitud se conoce como L sub 0. ¿Sí? Entonces, esta longitud, que sería la longitud extendido, o vamos a decir, longitud base o de equilibrio, se llama L sub 0, ¿sí? Entonces, esa es L sub 0. Entonces, esta longitud es la longitud sin deformación. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando se aplica una fuerza sobre ese resorte? ¿Qué posibilidades hay? Hay dos posibilidades. ¿Cuáles son? Que se elongue o que se comprima. Exactamente. O sea, que se estire o que se comprima. Estire o que se comprima. Esas son las dos posibilidades. O podés estirar, donde el nuevo L, ¿cómo va a ser con respecto a L sub 0? Mayor. Mayor. Y la otra posibilidad sería Que sea menor. que sea menor, exactamente, y se comprime. Entonces, una cosa es tracción, ¿sí? Tracción, y otra cosa es compresión. Entonces, yo le voy a explicar, ¿sí? En base a la teoría, qué pasa entonces con los casos de tracción y de compresión. Entonces, vamos a tomar esto, ¿sí? Y vamos a hacer una tracción. Entonces, una tracción sería que esto se deforma un poco y es un poquito más grande. Entonces, las 7 vueltas que tenía, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De repente el cuerpo se va a estirar, o el resorte, 7, 8. Y va a adquirir un nuevo L, que le vamos a llamar L solo, digamos, o sea, no va a ser más L sub 0, sino directamente el valor L. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cómo se llama la diferencia de repente que existe entre L sub 0 y L? ¿Cómo se llamaba en otros casos? Delta X puede ser. Delta L en este caso, ¿no es cierto? Entonces, delta L sería la diferencia que hay. Lo vamos a escribir en violeta acá, sobre nuestro esquema. Sería desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, el delta siempre representaba la diferencia. O sea, antes teníamos delta X o delta B, siempre era la diferencia. Entonces, delta, en este caso L, va a ser, delta L lo vamos a tener expresado como L menos
L sub 0. ¿Se entiende esto? Esa es la diferencia. Y ahí está medida en el dibujo. ¿Hasta ahí venimos? Sí, profe. ¿Podemos graficar ahora la, ¿cómo se dice? ¿Compresión? ¿O hay alguna consulta? De mi parte no hay consulta. Bien. Entonces vamos a graficar un poquito la compresión. La compresión sería lo opuesto, ¿no es cierto? Que el resorte en vez de estirarse se achique. Entonces, arrancamos siempre en el mismo lugar y vamos a trabajar con el resorte un poquito más comprimido. ¿Qué quiere decir? Que va a tener menos longitud. Entonces, él va a estar así y este va a ser el resorte en condición comprimida. Entonces, ahora va a existir un nuevo L que lo vamos a representar como o con una línea verde, ¿no es cierto? Lo vamos a representar aquí. Esta va a ser la nueva diferencia delta L, fíjense. Una nueva delta L distinta que la otra, ¿no? Pero a la compresión. Se entiende que hubo un nuevo L que es el nuevo largo del resorte. Entonces, en el primer caso... Desde la posición inicial hasta la posición en la que se comprimió. ¿No? Claro, exactamente. Siempre, siempre, siempre la condición inicial es la condición del resorte estático, ¿sí? O sea, el resorte sin solicitaciones ni de compresión ni de tracción. Entonces, ahí se considera cómo va a estar el resorte en su condición, ya sea comprimido o extendido, pero en relación a esa condición inicial que sería el resorte flojito. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí, profe. Bueno, vamos a continuar acá al costado entonces. Vamos a continuar con la parte de resorte entonces. La teoría dice que el resorte opone dentro siempre del régimen elástico, por eso ya estamos hablando siempre dentro del régimen elástico, que el resorte opone una fuerza opuesta a la solicitación proporcional al desplazamiento, ¿sí? O al, ¿cómo se dice? A la compresión, presión o tracción y a un coeficiente propio del resorte, ¿sí? Un coeficiente propio del resorte, ¿sí? Entonces, el resorte opone una fuerza opuesta a la solicitación proporcional a la compresión o tracción a un coeficiente propio del resorte. Esta fuerza es semejante para tracción que para compresión. Entonces, vamos a explicar un poquito esta afirmación que tenemos acá. Vamos de vuelta al dibujo. Fíjense estos resortes de moto acá. Bueno, vamos a decir que esto es un resorte de moto de una, no sé, una moto 250, una moto bastante grande. Y este es el resorte que tiene, no sé, el portón de su casa, el sistema que cierra la puerta de la casa. ¿Cuál resorte le parece a usted que va a resistir o que va a oponer una fuerza mayor ante un desplazamiento igual? O una compresión igual. El más grueso, profe. El de moto, ¿sí? Porque es más firme. Sí. ¿Sí? Bueno, eso se conocen como resortes más firmes, ¿sí? O sea, el resorte, tendríamos allí entonces resortes más firmes
más firmes, y resortes que se conocen comúnmente como más blandos. El coeficiente que nos da eso es el coeficiente K. ¿Sí? K minúscula, ¿sí? Acuérdense que K mayúscula es la energía cinética, por eso no se confundan. K minúscula sería ese coeficiente. Entonces, un resorte más firme, ¿qué quiere decir? Que tiene un K mayor, ¿sí? Tiene una mayor resistencia a la deformación. Yo le aplico una fuerza y el resorte al toque ya me empieza a oponer una fuerza importante. Yo lo voy a tener que apretar con una enorme fuerza para poder deformarlo. En cambio, un resorte más blando no es así. El resorte más blando se estira y se comprime con gran facilidad, ¿sí? Efectuando ese desplazamiento. No te voy a estar con los pies, ¿viste? Acá. Desplazamiento grandes. O sea, ocurren deformaciones grandes. Se va a llorar en la madrugada. Ocurren deformaciones grandes, digamos, y no hay fuerzas importantes. Entonces, el resorte más firme es aquel que tiene un K alto, ¿sí? El resorte más firme tiene un K alto, ¿no? Y opone fuerzas grandes, ¿ves?, a desplazamientos pequeños, ¿sí? Y el resorte más blando, que se dice que tiene un K bajo, opone fuerzas pequeñas, ¿sí?, permitiendo